Y te digo que Atlético Nacional era uno de los equipos de media tabla para abajo antes de los años 70, que apenas había ganado un título. Estaba lejos, muy lejos, de ser uno de los equipos más grandes de Colombia. Pero todo cambió con la llegada de un empresario antioqueño que es muy poco conocido. En parte se debía a su desenlace que cambió para siempre la historia de Atlético Nacional. Hernán Botero Moreno era un empresario antioqueño que tenía varias casas de cambio, tenía el 17% del Hotel Nutibara, era presidente de Sulfácidos. Era un hombre exitoso y muy respetado en Antioquia, pero aún le faltaba un sueño, aún le faltaba algo que había visto en su adolescencia. De joven, él veía en los estadios a Di Stéfano, a Pedernera, a Humberto Turrón Álvarez, José Manuel El Charro Moreno. Es decir, en su adolescencia le tocó la mejor época del fútbol colombiano. Por eso cuando joven le comenzó a surgir la idea en la cabeza de algún día ser el dirigente de algún equipo en Colombia. Por eso se comenzó a mover y contactó a la DIMAYOR. Le dijo, venga, es que yo quiero tener un equipo acá en Antioquia. La DIMAYOR se lo negó. Por cada ciudad solo se permitía 2 equipos de fútbol. Claramente esto entristeció a Hernán Botero Moreno. Sin embargo, unos días después le llegó una carta a su casa. Lo contactó Antonio Patiño Vinasco, el cual le propuso que tuviera el 76% de Atlético Nacional. Hernán, por supuesto, aceptó. El comienzo, claro, fue muy difícil porque es que Nacional no era un equipo grande. Nacional no estaba acostumbrado a ganar. Nada que llegaban los resultados, pero Hernán Botero Moreno quería ser de Nacional uno de los mejores equipos del país. Por eso, mientras estaba en su casa sentado, pensando qué hacía con el equipo, se acordó nuevamente de su adolescencia. Recordó lo que había hecho un personaje, Alfonso Senior, el cual había traído jugadores argentinos, había creado el paradigma o había cambiado el paradigma del fútbol colombiano. Hernán dijo, tengo que hacer algo o tengo que hacer lo mismo que hizo Alfonso Senior. Cogió las maletas, cogió $10.000 y se fue directo a Argentina. Allí comenzó a negociar, comenzó a moverse. Por supuesto, como él tenía habilidad para los negocios, era un hombre audaz, era un hombre que sabía cómo convencer a la gente para que hicieran lo que él quería. Se trajo jugadores de talla mundial, trajo el arquero Raúl Navarro, Tito Gómez, el recordado La Chancha Fernández e infinidad de jugadores que le servirían para su proyecto que apenas estaba comenzando a consolidar. Pasaron los años y finalmente Nacional se comenzó a ganar un nombre en el país. En 1971 es finalista, en 1972 es cuarto y en 1973 finalmente Atlético Nacional es campeón del fútbol colombiano. Nacional comenzaba a ser respetado, pero don Hernán sabía que le faltaba algo para hacer de Nacional un equipo grande. ¿Y qué era eso que le faltaba? Una gran hinchada. Por eso, don Hernán quería hacer de Nacional una de las mejores hinchadas del país. Se contactó con Confenalco y la Secretaría de Educación. Estas dos entidades le ayudaron a don Hernán a donar boletas. Donó 10.000 boletas por todos los colegios de Medellín. Les comenzó a entregar boletas para que esos niños asistieran gratis al estadio. Y esos niños, con el tiempo, se fueron convirtiendo en hinchas fieles de Atlético Nacional. Y muchos de esos niños probablemente hoy sean hinchas de Nacional. Además hay que tener en cuenta una cosa, en ese tiempo Medellín, Independiente Medellín, era el equipo grande de la ciudad. Por eso el acto de Hernán Botero Moreno fue tan importante, porque por supuesto gracias a ese acto Nacional ganó popularidad. No solo ganó popularidad por eso, también ganó popularidad porque ya comenzaba a ganar. Además ese mismo año, en 1971, Medellín se quebró y le tocó irse a jugar a Barrancabermeja. Es decir, todo se le estaba dando a Nacional para que cogiera más protagonismo porque ya se convertía en el único equipo de la ciudad de Medellín. Y lo peor de todo es que aunque Nacional se estaba haciendo grande, Hernán Botero Moreno no estaba conforme. Él quería más, quería posicionar a Nacional aún más alto. Él sabía que le faltaba la cereza del pastel, un entrenador de talla mundial. Ahí Hernán Botero Moreno hizo una de las mejores contrataciones del fútbol colombiano. El técnico de Estudiantes de Argentina, Osvaldo Juan Subeldía.
Subeldía llegó a Nacional en 1976 como una sorpresa porque no era sencillo traerlo. Lo primero de todo, era un técnico campeón de Libertadores con Estudiantes. Segundo, era pedido por equipos europeos. Tercero, era el creador de una escuela futbolística que le trajo muchos detractores en Argentina y no solo en Argentina, también acá en Colombia. Cuarto, Nacional aún no era uno de los equipos más grandes del país, pero cuando llegó, cambió a Nacional. Y con todos estos cambios, Nacional finalmente se terminó de posicionar. En 1976 es campeón y en 1981 vuelve a ser campeón. Porque acá viene algo que hay que tener muy en cuenta y que es importantísimo. Vamos a dar un poco de contexto. Más o menos por esa época ya se estaba introduciendo el narcotráfico. Y no solo en el país, se estaba comenzando a asomar en el fútbol colombiano. Eran años claves para el despegue de algunos equipos como el América o como Nacional. ¿Por qué? Porque el fútbol comenzaba a crecer. En ese tiempo los grandes eran Millonarios, Deportivo Cali, Medellín, Junior, Santa Fe, pero comenzaban a surgir unos nuevos grandes. Por eso la importancia de Hernán Botero Moreno, porque llegó en un punto crucial. Sin embargo, al ser una época difícil para el país, no todo le tenía que salir bien al empresario antioqueño. Y pronto comenzaría su calvario. Todo comenzó en 1981, más concretamente el 11 de octubre. Se jugaba un partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Al final del partido, Hernán Botero Moreno estaba bravo, porque según él, el árbitro estaba comprado. Y cuando los árbitros comenzaron a salir hacia el camerino, comenzó a levantar un fajo de billetes. Esos dólares fue un detalle que años después sería el infierno que comenzaría con el fin de una era. Al ser los comienzos del narcotráfico era una época muy difícil en Colombia. Se hablaba muchísimo de un hombre en Antioquia, un empresario en Antioquia que tenía muchísimo poder, muchísimo dinero. Ese hombre, por supuesto, era Hernán Botero Moreno. Era el año 1985. Ya el Estado había entrado en guerra con el cartel de Medellín. El país estaba destrozado institucional y socialmente. Y Belisario Betancur, presidente de esa época, tenía presiones por hacer posible la extradición con los Estados Unidos. Por esos años llegó finalmente la acusación del país norteamericano hacia Hernán Botero Moreno. La acusación se trataba de haber sobornado a un grupo de banqueros para que le ayudaran a ocultar consignaciones millonarias en dólares y también de no declarar hacia el país grandes cantidades de dinero. Todo se tornó oscuro para el empresario antioqueño. Se alejó del fútbol, se alejó de Atlético Nacional. ¿Por qué? Porque necesitaba defender su inocencia. Él estaba seguro de que era inocente, pero por supuesto, defender la inocencia contra los gringos, y más en esa época que habían presiones de la prensa, que habían presiones de todo el mundo, era muy difícil defender la inocencia, y más ante un delito de ese calibre. A sus 52 años, finalmente perdió la batalla y fue extraditado a los Estados Unidos. Todo se había acabado. Por supuesto, una parte de la población acusó al gobierno de Belisario Betancur por haber usado a Hernán Botero Moreno como presa política para calmar las presiones de la gente y para calmar las presiones de la prensa. No solo la gente del común. Esto también fue tema de discusión en las facultades de Derecho y varios profesores de Derecho Penal afirmaron que se cometió una injusticia por dos razones. La primera, porque hubo testigos falsos presentados por la DEA. Y la segunda, porque el delito del que se le acusaba no lo era en Colombia. Pero ninguna queja sirvió. Y Hernán Botero Moreno permaneció 17 años y 9 meses en la cárcel norteamericana. Pasaban los años. Hernán Botero Moreno había quedado solo en una celda, encerrado, viendo cómo Nacional seguía creciendo producto de la raíz sólida que había sembrado en el equipo. Finalmente llegó 1989, uno de los años más importantes para Atlético Nacional. Llegó el año de la Libertadores. Le tocó escuchar la final solo, con un radiecito que le habían prestado. Le tocó escuchar el penalti de Leonel Álvarez. Leonel Álvarez en la puerta de la gloria. Leonel Álvarez con pierna derecha cobra para Colombia. Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores. Tiró, gol, gol. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Nacional campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América.
Colombia campeón continental. Colombia campeón continental. Pasaron los años sin mucha esperanza para él, y ya días antes de que Nacional conquistara la segunda Copa Libertadores de su historia, murió en el Hospital El Rosario en Medellín. Murió el 2 de julio del 2016, días antes de que Nacional se enfrentara a Independiente del Valle. Murió antes de ver bicampeón continental al equipo de sus amores. Una coincidencia que terminó en tragedia, pero en final feliz para el equipo que él construyó con las uñas.